Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un repaso general al mercado de criptomonedas y veremos cómo podemos afrontar los meses que nos vienen de ahora en adelante. Así que empezamos. Bien, como os he dicho, vamos a tocar distintos pares, no todos, no haremos un análisis general, sino que analizaremos pares muy concretos o criptomonedas muy concretas y luego tocaremos algún tipo de operativa que podemos llevar a cabo de aquí en adelante. Así que vamos a empezar ya directamente. Tenemos aquí BNB por ningún motivo concreto. Vamos a empezar primero con un análisis, general, que voy acelerado, de Bitcoin. Entonces, tenemos aquí, hemos analizado ya 1000 veces, la situación actual de Bitcoin, ¿vale? Ya hemos hablado también en otras ocasiones de la Bull Market Support, de la ruptura, de un más que posible testeo. Ya comentamos que en este punto valorábamos dos opciones. En el momento de esta vela de aquí valorábamos dos opciones. La primera, que el precio la rechazara y fuera hacia abajo, pusimos varios ejemplos de ello, y la segunda, que el precio la rompiera y posteriormente lo más probable es que la testee como soporte. Entonces, en esas estamos. Hemos hecho una ruptura, en mi gusto, un poquillo justa y parece que estamos iniciando un testeo. A ver, quedan 4 días y 10 horas para que cierre la semana, por lo que queda más de la mitad de semana. Es posible que esta vela sea alcista y luego pues las posteriores velas semanales ya sean de testeo. Pero bueno, igualmente la situación actual es esta y estamos en un punto de testeo. Entonces, gráfico diario está más que analizado también. Voy a enseñar ahora el trade de la estrategia que enseñé de un 1000% de rentabilidad. Ahora iremos a ello, pero primero, tenemos que tener en cuenta una cosa. El tema holding ya lo hemos dejado atrás. Es decir, el tema holding, en mi opinión, siempre en mi opinión, era todas estas zonas de aquí entre 30.000 o 29.000 y 40.000 como mucho, ¿vale? Veníamos de niveles de 60 y pico mil y caímos más de un 50%. Por lo tanto, eran buenas zonas para hacer holding, para acumular posiciones. Entonces, ahora ya hemos dejado atrás esa fase y ahora estamos o entramos en un territorio más de trading, más de operativa especulativa, si podríamos llamar, más a corto plazo o medio plazo, da igual. Entonces, un punto concreto, si tú quieres invertir a largo plazo en Bitcoin, lógicamente estás en buen momento de compra. Ahora lo estabas en 30, lo estabas en 60, lo estarás en 70 y lo estarás en 100 muy probablemente en cuanto a inversión a muy largo plazo en Bitcoin, pero lo estoy enfocando con un punto de vista más de ciclo. Hemos hecho varios vídeos analizando los ciclos de Bitcoin, entonces yo entiendo que nadie tiene intención de ponerse a acumular precios en un nivel o en un precio de 50.000, ¿vale? Por ejemplo, un precio promedio de 50.000, que Bitcoin llegue a 100.000, a 115.000, por lo que sea, y luego inicie un mercado bajista, no venda sus posiciones, considere que solo un 100% o doblar su precio promedio no es suficiente y se coma todo un mercado bajista de 3 años, le baje la rentabilidad de 1 por 2 baje a break-even, por ejemplo, ¿vale? Entonces, como lo que estoy valorando es la inversión en holding en lo que vendría siendo este ciclo, ahora ya no estás para hacer holding, o sea, ya no estás para ir acumulando posiciones, en mi opinión, lógicamente. Ahora estás para hacer otro tipo para sacar beneficio al mercado en otro tipo de, pues, dirección en cuanto a inversión, en cuanto a trading. Ahora hablaremos de ello. Lógicamente, repito, si tú lo que quieres es invertir de aquí a 10 años, a 15 años en Bitcoin, estás en un momento de compra ahora y lo estarás en 100.000 igual, ¿vale? O sea, eso no tiene nada que ver. Entonces, comentado esto, veis que no hemos hecho demasiado análisis técnico, no es el interés del vídeo. El trade que comentamos en Bitcoin lo seguimos abierto, todo el mundo debería mantenerse en este trade. Yo lo que tengo puesto es la media móvil de 200 aquí y lo que voy a hacer es poner ahora el break-even, ¿vale? Y dejando siempre espacio en la media móvil de 200. Acordaos que el cierre del trade es cuando se confirma, o sea, cuando la primera vela cierre por debajo de la media móvil de 200, no. La siguiente que confirme esa ruptura ya es la que nos haría saltar el stop loss, ¿de acuerdo? En este caso ya sería en beneficio. Pero la primera que cierre por debajo no, porque puede ser una falsa ruptura.
y luego irse hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces, el trade en Bitcoin sigue así y ahora, en mi opinión, lo que tendríamos que hacer es, tenemos un mercado de criptomonedas que hemos hecho ya lo que parece el primer impulso de una nueva onda alcista y ahora estamos empezando a hacer el primer pullback en modo de onda número 2, por ejemplo, si lo queréis ver así, onda número 1, lo voy a dibujar un momento, onda número 1 sería la ruptura, la onda número 2 sería el pullback y ahora vamos a buscar la onda número 3. No me voy a poner a hablar de la teoría de Elliott ni nada, porque no es el tema del vídeo, pero me refiero que, por ejemplo, Cardano, la tenemos aquí, la tenemos prácticamente en máximos históricos. Si tú lo que quieres en Cardano es hacer precio promedio, has tenido aquí un montón de semanas para hacer precio promedio. Lo hemos hablado 20.000 veces en el canal. Ahora no es momento de hacer precio promedio, teniendo en cuenta que este ciclo alcista se acabará en algún momento, que nosotros querremos retirar beneficios, ya hablaremos de cómo se retiran beneficios, y que empezará un mercado bajista en el que no queremos participar, ¿vale? Al menos con la mayoría de nuestras inversiones o de nuestra cartera dentro. Entonces, ahora lo que deberíamos hacer es esperar esos pullbacks, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo podríamos afrontar? Esto sirve igual en cualquier criptomoneda. Ahora enseñaré ejemplos de no criptomonedas incluso, pero todas las criptos están, o prácticamente todas, haciendo esta onda de parece ser continuación. Lo que deberíamos hacer es esperar un pullback mayor, voy a poner la flecha normal, y entrar en este pullback para coger un nuevo movimiento alcista. Pero, ¿entrar de qué manera? Entrar con un setup, con un stop loss, con un hipotético target, cada uno con un take profit, quiero decir, cada uno como considere. No entrar como estamos entrando ahora de, venga, meto 500 euros en este punto, meto aquí ahora 200, ahora 700, ahora no sé qué. No de esta manera, sino montando una zona de máxima pérdida, etcétera, etcétera. Y esto lo podemos hacer con todas. Ethereum, lo mismo, tenemos Ethereum por aquí arriba, Ethereum USD, lo mismo, pullback hasta estos niveles y entramos, pues por ejemplo en Ethereum, lo voy a poner en gráfico diario que se ve mejor, tenemos aquí esta zona. Tiramos, por ejemplo, ¿cómo lo haré yo? Yo tiraré Fibonacci, ahora no los tengo tirados porque la verdad que no es necesario, queda muchísimo aún para que se forme ese posible testeo de los niveles que me interesan. Y por ejemplo, en ciertos niveles, pues yo pondría una entrada, pondría un stop loss y pues pondría un posible take profit en máximos recientes o sin take profit, dejando que corran las ganancias, ¿vale? Eso ya depende de cada uno. Esa sería una manera. Otra manera que podemos afrontar y sacar beneficios de esta situación, con los trades que he ido enseñando. Por ejemplo, el de Cardano está funcionando bastante bien. ADA Bitcoin, hablamos de él, Cardano se ha comportado mucho mejor y ahora ya ha formado la primera onda, pero después de esta onda, lo más probable es que venga un pullback, una corrección, y nosotros podemos volver a entrar. Y es lo que yo voy a hacer. Ya tengo una posición, pero puedo volver a meter otro trade cuando el precio llegue a ciertos niveles, etcétera, etcétera. Ahora no estoy hablando de qué niveles ni nada, porque eso sería enrollarme mucho en el vídeo, ¿vale? Si quisierais que hable de cómo podemos afrontar todo esto, pues me lo comentáis y ya vería qué tipo de vídeo puedo hacer para ello. Pero se puede añadir otra posición y no solo voy en la subida de Cardano o en la de Ethereum o en la de quien sea con la posición en holding, sino que también tengo varias posiciones en swing, en trading, que también me van dando mucho beneficio. Depende, claro, del tamaño de posición de cada uno. Otro trade que os quiero enseñar, el de Ethereum contra Bitcoin. Lo mismo, ya hemos hecho la primera onda. Oye, Alex, que yo no pude entrar por lo que sea. Pues perfecto, te esperas a que haga el pullback y vuelves a entrar, ¿vale? Está esa posibilidad de volver a entrar. Entonces, esto podría ser de manera en el mercado de criptomonedas. Oye, yo es que no sé cómo hacer trading en Binance o en mi plataforma, lo que sea. No te preocupes, hay otros activos. Tengo un vídeo también de qué diferentes clases de activos puedes utilizar para comprar o para sacar beneficio de Bitcoin sin que tengas que invertir directamente en Bitcoin, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué activo puede ser? Coinbase. He hablado de Coinbase en Twitter, he hablado de Coinbase en Instagram, aprovecho para decir, hombre, por fin me acuerdo en algún vídeo. Si no me sigues, sígueme, suscríbete, ayuda muchísimo, ya tenemos casi 4.000, es que no sé exactamente, y bueno, pues dale me gusta, compártelo, etcétera, etcétera, ¿vale? Tengo aquí abajo en el primer comentario mis redes sociales por si quieres contactar conmigo o lo que sea, ¿vale? Entonces, Coinbase, espero que lo veáis bien, no, es que no lo tengo puesto en el layout de los vídeos de YouTube, que es este de aquí, lo tengo puesto en el layout
en el que yo analizo siempre. Entonces, Coinbase, por ejemplo, es una posibilidad. Ya ha hecho esta primera onda, ya ha hecho máximos crecientes y está haciendo un pullback. Entonces, lo que hay que esperar es que vuelva a arrancar para entrar, para coger beneficio y poder aprovecharnos de un movimiento en swing, en trading, en Coinbase. Eso sería una opción. Otra opción, tenemos Block. ¿Vale? Es un ETF que invierte mucho en, pues bueno, en criptomonedas, en blockchain, etcétera, etcétera. Pues lo mismo, sería lo mismo esperar. Como veis, este ETF es muy similar a lo que está haciendo Bitcoin o Ethereum. Sería más similar a Ethereum en este caso. Doble suelo y arranque. Rompemos un patrón de triángulo claro. Impulso, pullback, y ahora una manera de sacar beneficios sin perjudicar nuestro precio promedio sería pues hacer trading o meter una posición en swing en un activo como Block, ¿vale? Al final lo que os quiero hacer ver es que hay momentos para todo. Hemos tenido un muy buen momento de acumulación en todas las criptomonedas y ahora, para quien ya se le haya pasado el momento, para quien no se haya atrevido a comprar en esos niveles, lo que sea, da igual, tienes ahora otra manera de poder sacar beneficio de un mercado que se prevé que puede dar un gran movimiento alcista. Lógicamente, no quiero decir que sea mal momento para comprar en holding, ni mucho menos. Yo solo estoy hablando de lo que yo voy a hacer. Igual que aquí os decía cómo estaba comprando, pues aquí os digo lo que estoy haciendo actualmente, ¿vale? La verdad, no me ha ido mal. Entonces, ya os digo, de cara a 10 años vista, está perfecto comprar ahora Bitcoin o la cripto que queráis. De hecho, dentro de 2 años seguirá siendo perfecto y dentro de 3 también. Pero hemos analizado mucho los ciclos de Bitcoin. Tenemos más o menos la idea de cuándo puede acabar este ciclo alcista y yo entiendo que nadie quiere ver cómo se multiplica por 2 su cartera porque ha comprado tarde. Quien haya comprado en 20.000, por ejemplo, cuando el precio llega a 100.000 no se le ha multiplicado solo por 2, se le ha multiplicado por 5, ¿vale? No es lo mismo. Entonces, nadie quiere que se le multiplique por 2, que ya es mucha ganancia, pero luego inicia un mercado bajista, él no está contento con las ganancias y se coma todo el mercado bajista, ¿vale? No es agradable. Entonces, os muestro otra manera de poder sacar beneficio a un mercado tan atractivo como sigue siendo el de criptomonedas, ¿vale? Entonces lo voy a dejar por aquí, espero que os haya gustado, me habéis comentado bastante, habla más de trading, no sé qué, estas cosas, como es a lo que me dedico. Pues bueno, aquí tenéis un ejemplo de cómo yo a partir de ahora voy a afrontar el mercado de criptomonedas. Lógicamente hay criptomonedas que no tengo o hay proyectos, muchas altcoins que no tengo y que pues sigo comprando en holding a muy largo plazo con tamaños muy pequeños, pero no es lo mismo, no estoy hablando de eso, ¿vale? Así que si te ha gustado el vídeo, espero que así sea, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!